buenas tardes, amigos. Este es el programa Percepciones. Hoy quiero reflexionar sobre una pregunta que está atravesando el curso de la campaña electoral. ¿Quién jodió al Perú? Utilizando la pregunta de Zabalita en la novela Conversación en la Catedral de Mario Vargas Llosa, podemos preguntarnos ¿quién jodió al Perú en esta última década? Porque antes de esta última década el Perú venía a velocidad crucero, venía creciendo sobre el 6%, venía reduciendo entre 4 y 3 puntos anuales de pobreza. Pero en la última década el crecimiento se ralentizó, dejamos de reducir pobreza, luego de la pandemia se aumentó la pobreza de 20% a 30%, y hasta el día de hoy no podemos recuperar los niveles de pobreza o los logros en reducción de pobreza que habíamos alcanzado antes de la pandemia. Por eso es pertinente preguntarse quién jodió al Perú, más aún si consideramos la situación de anarquía institucional y política. 7 presidentes en un periodo en que debieron haber 2. Si consideramos la ola criminal que atraviesa la sociedad y que las instituciones del Estado de Derecho no pueden continuar. Bueno, la pregunta es absolutamente pertinente. ¿Quién jodió al Perú? ¿Quién reventó al Perú en la última década? ¿Acaso la derecha o acaso la izquierda? Miren, si la derecha hubiera gobernado esta última década, ¿cómo se explica la impresionante, la brutal persecución de políticos anticomunistas que hubo durante toda la década? El Estado, su sistema judicial, el Ministerio Público, un sector del Poder Judicial, desarrollaron una de las persecuciones políticas más brutales que se haya producido en la región contra los políticos que se oponían al comunismo, contra los políticos que se enfrentaban ante al antisistema, a la propuesta radical del eje bolivariano. ¿Cómo se puede sostener que la derecha gobernó entonces si se buscó perseguir, judicializar y eliminar a los políticos anticomunistas hasta que finalmente llegó un político comunista al Perú, al poder, es decir, Pedro Castillo? Si vemos las cosas de esa perspectiva, es imposible que la derecha haya gobernado en la última década. Y si consideramos, por ejemplo, que en el septiembre del 2019 el señor Martín Vizcarra cerró el Congreso de manera inconstitucional, argumentando la figura de la delegación fáctica de confianza, que no existe en la Constitución, que nunca existirá en cualquier constitución democrática. Argumentando esa figura inexistente, el señor Martín Vizcarra cerró el Congreso. ¿Y por qué lo cerró? Porque el Congreso quería ejercer las facultades que la Constitución le reconoce de manera exclusiva y excluyente, es decir, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional de ese entonces. En ese entonces había un Tribunal Constitucional que ejercía sus funciones con 4 magistrados, los cuales tenían todos los plazos y mandatos constitucionales vencidos. Era un tribunal con 4 magistrados con plazos vencidos, ejerciendo sus funciones con plazos vencidos. Y bueno, el Congreso quiso elegir a los reemplazantes, naturalmente de acuerdo a los mandatos de la Constitución, y el señor Vizcarra planteó una confianza improcedente, cerró el Congreso y luego ese propio tribunal, que tenía a 4 magistrados con los plazos vencidos, constitucionalizó el golpe de Martín Vizcarra. Si sumamos estos 2 hechos, es imposible que la derecha haya gobernado en el Perú. Es absolutamente imposible. Pero hay algo más. El Perú en la última década se burocratizó,
se multiplicó en ministerios, en oficinas, en sobreregulaciones y el Perú se convirtió en uno de los estados más burocráticos de la región. Uso el ejemplo. En el caso de la minería, antes de esta década perdida, habían alrededor de 15 procedimientos para desarrollar un proyecto minero. Luego de esta década perdida, existen más de 225 procedimientos para desarrollar un proyecto minero. ¿Cómo se explica esta burocratización, esta multiplicación de oficinas, esta multiplicación de sobreregulaciones? Bueno, se explica por los relatos y las narrativas que la izquierda construyó contra la inversión minera y contra el capitalismo en el Perú. Ustedes se acuerdan de la famosa teoría de las cabeceras de Cuenca que decían que si había minería sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, se iba a afectar los recursos hídricos para el consumo humano y la agricultura. Bueno, esa narrativa llevó, aunque ustedes no lo crean, desde las ONGs de izquierda, a crear el Ministerio del Medio Ambiente, a crear oficinas y multiplicar procedimientos, hasta que finalmente desarrollar un proyecto minero del Perú se convirtió en un imposible por la burocracia, por la sobreregulación que viene de la narrativa de la izquierda, que construye un relato acerca de que la inversión privada, por propia naturaleza, es enemiga del pueblo. Extrae los recursos del Perú, de la sociedad, y no produce beneficio. Bueno, todo esto viene de la narrativa de la izquierda. Otro ejemplo para demostrar quién jodió realmente el Perú en la última década. Miren, amigos, en el año 2019, el Plan de Competitividad del Perú estableció que para resolver los problemas de agua, de desagüe del Perú, el problema de las escuelas, de las postas médicas, de las carreteras, el Perú necesitaba 117.000 millones de soles en los próximos 5 años. Y en los próximos 20 años necesitaba 363.000 millones de soles. Amigos, amigo televidente, ciudadano que vas a decidir en esta segunda vuelta, ¿sabes tú cuánto se gastó entre 2019 y el 2025? 310.000 millones de soles. En otras palabras, se gastó la cantidad para resolver el déficit de agua de 3 Perús, de 3 sociedades como el Perú. Hoy en el Perú, ni un solo peruano debería carecer de agua y desagüe. Sin embargo, hay 3,5 millones de peruanos sin agua y 7,5 millones sin alcantarillado. ¿Y quién es responsable? Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales. Una descentralización fallida que de cada 3 soles que se invierten en el Perú, 2 se gastan a través de los gobiernos subnacionales. ¿Con quién identificamos esta descentralización fallida, esta tragedia descentralizadora? Y encima viene el radical, y encima viene el comunista y nos dice que no hay agua por la minera que se llora los recursos. ¡Santo Dios! Las mineras, las agroexportadoras, las pesqueras producen el 80% de los ingresos fiscales. Lo que pasa es que la descentralización se ha convertido en un espacio de saqueo de la riqueza nacional. Por eso, amigos, no dudes en tu conclusión. En esta última década, la izquierda jodió al Perú de principio a fin. Si no somos un país desarrollado hoy, como sostenía el Banco Mundial por allá, por el año 2010, decía, si el Perú sigue creciendo sobre el 6%, reduciendo 4 puntos anuales de pobreza, bueno, el Perú en 2021 va a tener un ingreso per cápita cercano al de un país desarrollado. Amigo, si no somos un país en el umbral del desarrollo, es porque la izquierda jodió al Perú. Y Roberto Sánchez es la síntesis, el resumen de esa tragedia nacional que podría desencadenarse superlativamente sobre el Perú si este señor ganara. Así que
El voto está clarísimo si amas al Perú. El voto está clarísimo si piensas en las generaciones del mañana. No hay la menor duda. Keiko Fujimori es la única alternativa que tiene el Perú. Gracias, amigos, y espero que estas reflexiones sirvan para entender la situación política, la gravedad del momento en que nos encontramos y gracias por su atención. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.